Ya. Ya. Buenos compañeros, estamos acá en la conferencia episcopal. Vamos a hablar con el doctor Negro, que nos va a contar el caso de Tambo Grande. Buenos días, doctor Negro. ¿Nos puede contar más o menos cómo fue el caso de Tambo Grande, cuál fue la participación en la conferencia episcopal? Sí, mira, nosotros somos parte de la conferencia, somos la Comisión Episcopal de Acción Social, una entidad del episcopado peruano que se está encargado de trabajar todos los temas sociales. Dentro de nuestra estructura tenemos un programa que se encarga de todos los conflictos medioambientales, básicamente, y desde el año 1999 recibimos la solicitud desde el Arzobispado de Piura y Tumbes a través de su oficina local, que es la Diaconía, para acompañarnos en el proceso que se establecía respecto a la situación de la localidad de Tambo Grande. Tambo Grande está ubicado en el departamento de Piura y es una localidad que se caracteriza fundamentalmente por la producción de limones y de mangos, ¿no? Sobre todo el limón ácido, que es el que generalmente usamos aquí en el país. Lo que acontece es que a partir del año 99 el gobierno peruano establece una concesión a la empresa minera Manhattan para llevar adelante una exploración y una posterior explotación en los terrenos de las comunidades de Tambo Grande, básicamente, porque se habían encontrado determinados yacimientos en el subsuelo de los terrenos agrícolas de esa zona. Sin embargo, ya realizándose una serie de investigaciones posteriores con participación de distintas instituciones, se evidenció que la empresa minera Manhattan no había cumplido adecuadamente todos los trámites que estaba obligada a realizar, y entre estas el solicitar la licencia social, es decir, la autorización de las poblaciones para proceder en estas fases de explotación. Y la empresa había actuado ya al llegar a instalarse con algunas estrategias de persuasión a ciertos comuneros o a algunos miembros de las directivas, pero no con el conjunto en general, ni en la asamblea comunal había obtenido la autorización. Nada de esto se cumplía, entre otros argumentos que se pueden ir denunciando. Ante esto, como iglesia local, a través de la Diaconía del Arzobispado de Piura y Tumbes, y nosotros como instancia nacional, propusimos una serie de reuniones para establecer mesas de diálogo, ¿no?, con las autoridades locales, a través del gobierno local, a través de los municipios provinciales, a través de organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo, de representantes del Ejecutivo, ¿no?, también del Ministerio de Energía y Minas, del RENA, en fin, de distintas instituciones para abordar esta temática. Desde la Iglesia nosotros apostamos por un mecanismo que hemos denominado la pedagogía del encuentro. La pedagogía del encuentro, llamamos a este espacio donde, realizada una convocatoria de esta Iglesia, podemos sentar en una misma mesa a distintas instituciones, sectores y actores que tienen relación directa con la problemática y entre todos, conjuntamente, buscar algún mecanismo de solución. Este mecanismo, esta metodología del encuentro, no es un trabajo fácil en absoluto. Apelamos en cierta medida a la credibilidad que la Iglesia tiene y al reconocimiento que tiene para realizar esta convocatoria. Las primeras reuniones son muy complicadas porque se producen una serie de conflictos, ¿no?, y acusaciones mutuas entre las distintas instituciones, hasta que paulatinamente, en un proceso largo y sostenido, se pueden ir abordando distintos niveles de participación y de entendimiento, llegando a la conclusión de que todos son parte de la solución y que todos desde el lugar donde se encuentren pueden aportar en ese aspecto. Para la solución del caso Tambo Grande se consideró también pertinente tener una serie de aliados que merecía también un abordaje y una intervención mucho más amplia, porque la minera Manhattan es parte de un consorcio internacional muy fuerte. Entonces esto posibilitó la creación de distintos otros espacios. Por un lado teníamos la mesa de diálogo propiamente dicha, que avanzaba en este trabajo. Por otro, se impulsó también la constitución de una mesa técnica sobre el tema Tambo Grande. Esta mesa técnica, tal cual señala su nombre, tenía por encargo formular investigaciones y estudios sobre los impactos ambientales que se iban a producir de establecerse la explotación minera tal cual estaba pensada, ¿no?
y también de hacer un análisis comparativo entre lo que significaría una producción de limones en un periodo de 10 a 15 años y los recursos que generaría también la minería en ese espacio. Un costo-beneficio de la actividad. Efectivamente, de ambas actividades, claro, por un lado, y también un costo-beneficio de los daños que se podían causar, ¿no? Porque la minería iba a generar relaves, contaminación de ríos, iba a generar desertificación en muchos aspectos, ¿no? El desmedro de la agricultura y la ganadería que hay en la zona. Pero esto tenía que ser fundamentado técnicamente, y ese era el trabajo de la mesa técnica constituida para el sentido, ¿no? Entonces se apeló a gente especializada en el tema, tanto nacional como internacional, a las universidades locales, ¿no? Para la formulación de este tema. De otro lado, con la intención de levantar el tema y ponerlo en la agenda pública, se pensó en una campaña masiva de difusión y para esto también una campaña de sensibilización. Recordaremos que aquí en Lima se publicaron muchos afiches, se hicieron movilizaciones sobre el limón y había algunos temas que decían: ¿te imaginas el ceviche sin limón? ¿O te imaginas el pisco sour sin limón? Porque entendemos que el limón es un producto peruano, un producto de bandera. Entonces, la gente leía y se motivaba a través de esa estrategia publicitaria y era un poco el gancho con el cual se podía entrar y presentar, digamos, ya la problemática en general, ¿no? Entonces, hubo todo un proceso de incidencia de autoridades locales, regionales, nacionales, los sustentos técnicos también que se plantearon y que posibilitaron contrarrestar la información que también proporcionaba la empresa minera a través de su estudio de impacto ambiental, la demarcación territorial, en fin, distintos instrumentos técnicos que se han tenido. Importante de todos modos es precisar también todo el apoyo financiero que se tuvo que obtener. Estamos hablando de un trabajo organizado desde sociedad civil, pero ante una empresa y una industria con muchos recursos también en ese aspecto. Otro de los mecanismos que se dio fue la capacitación a los propios ribareños, ¿no? Y también un análisis exhaustivo de la legislación, sobre todo en materia de mecanismos de participación ciudadana, acceso a la información, y en ese entonces se tuvo una primera experiencia en el país de una consulta, ¿no? Una consulta promovida por los gobiernos locales en ese entonces. En un inicio se tuvo el compromiso de participar de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Liderada el doctor Fernando Tueste en aquel entonces. Lamentablemente presiones políticas, ¿no? Del régimen pasado obligaron a que este organismo no participe finalmente, ¿no? Sin embargo, sí entregó los planillones con los datos y los nombres de todas las personas que estaban registradas. Aún con estas limitaciones, el proceso de consulta se llevó a cabo, ¿no? Y más de un 95% de la población optó por un modelo de desarrollo alternativo, ¿no? Le dijo no a esta propuesta de la empresa minera, y esto, si bien no tenía ningún carácter vinculante, ¿no? Porque no era un mecanismo de consulta promovido por una entidad del Estado, sí tuvo un carácter moral, de mucho contenido y fuerza moral. Y sustentó y dio a conocer a las entidades del Estado cuál era la posición y la visión que tenían estas instituciones o esta población respecto a su futuro, básicamente, ¿no? Nosotros consideramos, luego del desenlace que tuvo el proceso hacia el año 2005, en el cual el gobierno elimina, ¿no? Y retira la autorización entregada a la minera Macana, y estos también a su vez desisten de continuar con el proceso porque no encontraban los mecanismos legales, por un lado, que permitan a ellos continuar con un trabajo desarrollado. Segundo, que tenían ya un nivel de rechazo de la población no aceptaba este tipo de modelo de producción que ellos ofrecían y apostaban por otro tipo de trabajo. Y además remarcaba y hacía retroceder al Estado, por cuanto años anteriores el Estado había invertido mucho dinero, muchas sumas de dinero para hacer productiva la zona, sobre todo en un mejoramiento en la calidad de los productos tanto el limón como el mango. O sea, había habido todo un trabajo desde el Ministerio de Agricultura, desde el Reina, de mejorar las semillas, ¿no? Y de pronto toda esa inversión que el Estado mismo había promovido iba a quedar de lado por el tema de inversión, ¿no? Entonces, evaluando toda esta situación, evaluando los costos, beneficios que iban a producirse cada uno,
y en alianza de una movilización social y también de congresistas y de otros tipos de autoridades que se fueron teniendo, finalmente el año 95 el gobierno desestima la autorización a la empresa minera Manhattan. Esta también ya toma la decisión de retirarse y no persistir en el proceso, y es así como no va más este proceso de inversión de la minera, y ya la exploración, la explotación que en algunos lugares se había iniciado queda pues en manos de los pueblos lugareños, ¿no? Pero sobre todo se impulsa y se refuerza todo lo que significa el mecanismo de agricultura y el tema de la ganadería, ¿no? Y una pregunta, la población en muchas ocasiones no está muy asequible a que vengan organismos a ayudarnos. ¿Cómo fue recibida la conferencia por la población? Mira, en este sentido nosotros tuvimos un protagonista previo a nuestra intervención, un protagonista que sí tenía legitimidad ante la zona, ante los pobladores, tenía reconocimiento, ¿no? Tenía respaldo, y esa institución era nuestra oficina local, que es Diagonía, ¿no? O sea, ellos no eran extraños, ¿no? Las personas, porque ya tienen un trabajo de desarrollo, un trabajo de cercanía y de acompañamiento a las distintas actividades que ellos elaboran. Entonces, ya nuestra intervención a solicitud de ellos y de los propios comuneros significó más un respaldo. Entonces, fuimos claros, eso sin decir que nuestra presencia no era una toma del partido desde el inicio. Si bien respetábamos y asumíamos las posiciones que se presentaban en esa autoridad, que esto merecía un abordaje mucho más amplio, técnico, sobre todo, de análisis, en busca del mejor futuro para las comunidades y para la población. Entonces, ese acercamiento, el no imponer propuestas, opiniones, orientaciones, sino un trabajo cotidiano, codo a codo, digamos, muy cercano y presencial, ¿no? Eso significó también desplazamiento en muchísimas ocasiones de personal de la institución hacia la zona, de estar permanentemente visitándolos, acompañándolos y realizar un trabajo de incidencia aquí, en Lima, en la capital, a través de las instancias que correspondían a hacer niveles de incidencia y programando reuniones cuando las autoridades de Piura estaban por Lima también programando algún nivel de agencias y acompañándolos en esas reuniones, ¿no? O sea, el tema del acompañamiento siempre es importante, tanto en la zona como en gestiones que se han podido realizar aquí en la capital. ¿Cuál es la experiencia más importante o la enseñanza más importante que usted puede sacar de todo este proceso? Bien, en principio, nosotros como iglesia siempre apostamos por los mecanismos de diálogo, porque esos mecanismos de diálogo, aún con posiciones muy enfrentadas y encontradas, permiten manejar, en cierto modo, mecanismos de violencia que también se presentan en eso, ¿no? Porque estrategias de uno u otro lado, de posiciones antagónicas, ocasionaron, es cierto, en algunos casos, enfrentamientos entre pobladores. Y ahí hay una gran pérdida, ¿no?, de una identidad cultural, porque se enfrentan muchas veces con familiares de uno y de otro sentido. Entonces, lo que la iglesia convocó fue: sentémonos, pongamos nuestras cartas sobre la mesa, el tema del diálogo y las posiciones, y también respaldémonos en aspectos técnicos de información y de investigación, ¿no? O sea, no bastan las buenas voluntades, sino hablemos objetivamente. Y si hay situaciones, si hay posibilidades de un desarrollo industrial o extractivo, que éstas se desarrollen en la mejor forma y respetando los derechos y garantizando el devenir de la población y de las comunidades en sí. Entonces, consideramos que ese es un mecanismo más adecuado, las posibilidades de diálogo antes de que el orden popular se oriente por vías de conflictos y de violencia. Bueno, muchas gracias, doctor. Espero que nos haya esclarecido más el tema de Campo Grande y, bueno, las preguntas ya las responderemos en esa. Gracias.